La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Acompáñanos a leerla y juntos ser edificados. Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa. Y seguimos leyendo la palabra de Dios porque definitivamente la palabra de Dios es la que nos guía y nos alumbra en nuestro diario caminar. Así que vamos a entrar al libro de Mateo capítulo 20. En el capítulo 20 la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que habían o que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie os ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeos con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos de los ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Hemos leído el capítulo 20 del libro de Mateo. Así que en el capítulo 20 del libro de Mateo encontramos algunos puntos de mucha importancia. Y el primero que encontramos que dice: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Qué tremenda definición. Todos los obreros llegaron a trabajar y todos fueron recibidos de la misma forma y tratados de la misma forma. Y el Señor le hacía énfasis. Una de las cosas que tenemos que aprender en el reino de los cielos es que Dios valora a las personas no por los títulos, talentos o habilidades que son necesarios, que definitivamente ayudan y aportan, sino más bien por la sinceridad, la pureza y el amor de corazón con que la persona hace las cosas. Así que definitivamente, si tú tienes una preparación, un título, eso aporta, eso te ayuda. Pero Dios le agrada ver que tú lo que hagas, lo hagas con una motivación pura, lo hagas con una motivación de edificar, lo hagas con una motivación de bendecir a las personas, que tu motivación no sea solamente ser reconocido, ser importante, sino por el contrario, ¿qué es lo que está produciendo lo que tú estás haciendo? ¿Estás edificando? ¿Estás bendiciendo? ¿Estás ayudando a que las personas sean transformadas, cambiadas por el poder de Dios? Definitivamente todo esto aporta. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Y también otro de los puntos que vemos aquí en esta parábola que nos ilustra también es el ejemplo del ladrón en la cruz del Calvario. Definitivamente él no batalló, él no estuvo sufriendo padecimientos de aquí toda su vida o parte de su vida. Podríamos decir que hizo el mal y en el último momento él decide recibir a Cristo y le es dada la misma salvación que nos es dada a nosotros. Definitivamente van a haber personas que les va a suceder esto, que en el último momento recibirán a Cristo y serán salvos. Y en cambio alguna persona dirá: yo batallé toda mi vida, yo hice esto, hice aquello, el evangelio para mí fue difícil. Imagínense los apóstoles, el apóstol Pablo, un hombre de Dios que dio su vida y lo único que recibía fue pedradas, rechazo y esto, pero no se detenía y logró predicar el evangelio y también murió de una forma que no, nosotros decimos: wow, ¿por qué murió así? Juan el Bautista, otra persona. Y por eso la Biblia nos dice, hablándonos también de la salvación, que los primeros serán postreros. Así que qué importante es el servirle a Dios de todo corazón. Y otra de las referencias que nos hace aquí es en el servir, hablando siempre de todo corazón, en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, la petición de Santiago y la petición de más que todo de la madre de ellos, que le dice: yo quiero que se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Siempre la posición, hay personas buscando esto, y en este caso era la madre: yo quiero que mis hijos estén en esta posición. Pero Jesús le da una enseñanza y les dice: el liderazgo mío, el liderazgo del evangelio, del creyente, es diferente a los gentiles. Ellos van a usar la autoridad, van a usar el poder carnal para imponer, para decir: esto es lo que tiene que hacer, esto debe ser así o esto debe ser allá, solamente imponiendo y hasta sometiendo a las personas. Pero el liderazgo de nuestro Dios, del Señor, es un liderazgo que nos enseña que nosotros debemos de guiar
al ser servidores y dándonos a sí mismo por otros, porque esto fue lo que Jesús dijo. Y esto es lo que nos deja claro en estos versículos. Dice, en el versículo 29, dice Jesucristo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, en otras palabras dijo, yo estoy aquí y lo que hago es servir. Y si nosotros vemos el ministerio de Jesús, fue un ministerio de servicio. Él se dedicó a sanar a las personas, a darles palabra, a libertar al cautivo y atender cada una de las necesidades, incluso a darle alimento a aquel necesitado. Y por último, Él dio hasta su vida, Él dio todo por tal de que las personas fueran salvas. O sea, este es el ejemplo de liderazgo que nosotros guiamos a las personas a través de nuestro servicio. Nosotros guiamos a las personas, el líder que Jesucristo vino a poner en la tierra es aquel que decide guiar con el ejemplo, o sea, que va adelante, que dice hagamos esto o preparemos esto, pero siempre el líder va adelante como lo hizo Jesús. Y ahora vamos a entrar al capítulo 21, el capítulo 21 del libro de Mateo. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 21, nos habla de muchas cosas bien importantes que nosotros encontramos aquí en el libro de Mateo capítulo 21 y vamos a estar leyendo. Pero déjame decirte que en este capítulo 20 también Jesucristo empieza a hacer referencia de su muerte. Y qué tremendo es la referencia que Jesús hace acerca de su muerte. De cómo Él les empieza a decir a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser muerto. El Hijo del Hombre va a dar su vida por cada uno de ustedes. Ya Jesucristo empezaba a prepararles la mente a los discípulos y es increíble cómo Jesús le empieza a preparar la mente a los discípulos, pero lo más increíble es que ellos, aún sabiendo y conociendo, ya Dios los estaba preparando, ellos aún sabiendo y conociendo, más adelante lo dejan todo. O sea que Dios te prepara para cada situación que va a venir a tu vida. Dios te prepara para cada circunstancia y para cada momento, porque Él quiere que no te tome por sorpresa. Así como hoy en día la situación que estamos viviendo, el Señor dijo, los últimos días serán difíciles. Vas a tener angustia, vas a tener persecución, vas a tener esto si decides servirme. O sea, es parte del Evangelio definitivamente. Así que vamos al capítulo 21 del libro de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa
casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leíste de la boca y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no les creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a nosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en un lagar, edificó la torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que a los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Qué tremendo pasaje en el capítulo 21 del libro de Mateo. Cada uno de estos capítulos nos va sumergiendo más y más en la palabra de Dios. En el capítulo 21 nos habla la Biblia de la entrada triunfal, de cómo Jesucristo hizo su entrada triunfal. Y qué tremendo es cuando nosotros vemos esta entrada, la entrada triunfal, y ahí nosotros podemos ver que la entrada triunfal, tender los mantos, era un acto de reverencia para la nobleza. O sea, ellos reconocieron a Jesús en ese lugar, en ese momento, como su rey, como el rey de los judíos. Fue una entrada majestuosa, fue una entrada donde ellos decían, incluso la palabra Hosana la mencionaron muchas veces. Y esa palabra significa sálvanos ahora. O sea, lo estaban reconociendo como su rey en ese momento. Fue un momento glorioso para el ministerio de Jesús. Pero a la vez, más adelante, nosotros vemos que Jesucristo termina corrigiendo lo que estaba sucediendo en el templo. El ministerio de Jesucristo definitivamente el pueblo lo quería, la gente lo quería. La gente estaba con él, el pueblo estaba con él, porque era un ministerio que vino a cambiar, vino a hablarles la verdad, vino a poner por práctica lo que estaba escrito en la palabra. Y cada vez que Jesucristo abría su boca, cada vez que Jesucristo hacía algo, era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y lo que él hacía era para edificar y para ayudar a que sus apóstoles y la gente pudiera conocer a Dios aún más. Así que ahí encontramos en este pasaje la entrada de Jesucristo, y la segunda vez que Jesucristo entra al templo, les acusa y le dice: ustedes son culpables de profanar, de proferir el templo, la hipocresía, la avaricia, el interés egoísta, la inmoralidad e irreverencia en la casa de Dios traerán juicio. O sea que Jesucristo ahí estaba dándoles una demostración de lo que va a suceder cuando se hacen las cosas incorrectamente dentro de la casa que Dios nos ha llamado, que sea una casa de oración, una casa de búsqueda, una casa de consagración, para que nosotros podamos adorar y bendecir su nombre. Y también en este capítulo, esto fue la purificación del templo, vemos de cómo Jesús nos da ejemplo. En el versículo, en uno de los versículos donde le preguntan y le dicen: ¿cuál es tu autoridad? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Los fariseos preguntándole: ¿por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Y Jesús le respondió con otra pregunta, porque sabía que ellos no podrían responder esta pregunta. Y les dijo: Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Qué es lo que sucedía con este hombre? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Y ellos se sintieron acorralados. Jesucristo podía responderles prácticamente que él venía y era enviado de Dios. Pero una de las cosas que encontramos es que siempre Jesucristo encontró dificultad en su ministerio. Jesucristo fue perseguido por los fariseos, por los escribas, pero él se mantuvo íntegramente haciendo lo correcto. Después encontramos la parábola de los dos hijos, demostrándonos que Israel rechazó abiertamente a Jesucristo. Aunque de último le mandaran al hijo, el pueblo rechazó a Jesucristo. Pero déjame decirte esto, mi amado hermano.
Cada uno de los que estamos aquí, yo creo que hemos sido llamados a recibir sus enseñanzas. Si hay algún amigo que me está viendo o me está escuchando, yo le animo a que usted no haga lo mismo que hicieron estos dos hombres, sino que por el contrario le reciba ahora que hay oportunidad. Y en otro de los pasajes nos habla más que todo la importancia. En el versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Dios nos está llamando a que nosotros estemos dando fruto, que estemos produciendo, que estemos edificando, que estemos siendo de bendición para otras personas. Hay gente que te necesita, hay gente que necesita lo que Dios ha depositado en tus manos. Déjame dejarte esta palabra. Cada uno de nosotros tenemos un don, un regalo de parte de Dios que es único para tu ministerio. Apórtalo. Vas a disfrutar haciéndolo. Esto te va a apasionar y no solamente te va a apasionar a ti, va a apasionar y va a bendecir la vida de otras personas. Así que en el capítulo 20 y el capítulo 21 de Mateo, nosotros encontramos de que Jesús cada vez más se encontraba a cumplir su propósito. Pero hasta el final de sus días, Él nunca dejó de estar dando fruto. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Visítanos en nuestras redes sociales como Eric Valencia y Tiempos de Visitación. Comparte, edifica y bendice a alguien.